Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo guardar información en archivos y un ejemplo de cómo recuperar esa información para poderla vincular, hacer consultas sobre objetos que tienen en este caso como atributo una lista de otros objetos o objetos que tienen también referencias a otros objetos que pueden ser muy útiles para su proyecto del primer parcial. Entonces aquí vemos la relación entre estudiante, registro y materia, una relación que originalmente era una relación de muchos a muchos entre el estudiante y la materia, porque un estudiante se podía registrar en muchas materias y en una materia podrían estar registrados muchos estudiantes. Y nace esta clase intermedia que es el registro. El estudiante dentro de sus atributos tiene su identificador, la matrícula, los nombres o los apellidos y una lista de registros. Esta lista de registros es el atributo que representa la cardinalidad de muchos. Mientras que la clase registro, que es la clase intermedia, que surgió como a partir de la relación muchos a muchos, va a tener su propio identificador, va a tener el ID de la materia, del estudiante y las referencias a los dos objetos. Un dato adicional que le he agregado aquí al registro es la fecha, para en este caso tener la fecha en cuando un estudiante se registra en una materia. Como tal, los datos que estarán en el archivo son el ID del registro, el ID de la materia, el ID del estudiante y la fecha. Tanto lo que son referencias a objetos, como aquí el objeto estudiante, el objeto materia, y como son las listas que representan la cardinalidad de muchos, esos datos se llenan en el programa, no van a estar en el archivo. Entonces, lo único que vamos a tener en el archivo, por ejemplo, para el estudiante es su identificador, matrículas, nombres y apellidos. Para el registro, su identificador, el ID de materia, el ID del estudiante y la fecha. Del lado de la materia también tenemos su identificador, código de la materia y el nombre de la materia. Y aquí tenemos el atributo que representa la cardinalidad de muchos, que es la lista de registros. Bien, entonces, basados en este diagrama, es que vamos a implementar las clases, porque cada esto representa una clase, y también hemos agregado un comportamiento al estudiante que es registrarse en una materia. Bien, entonces vamos a revisar primero la implementación de esas tres clases, pero antes de eso es muy importante, aquí vamos a hacer provecho de crear un nuevo paquete, que es el paquete útil, donde vamos a poner algunas clases de utilidades. Recordar que en videos previos ya les he enviado cómo poder leer información de archivos, cómo poder escribir información de archivos. Los identificadores del estudiante, los identificadores de la materia e inclusive los identificadores de los registros se van a ir autogenerando a medida que vamos ingresando un nuevo estudiante, una nueva materia. Por lo tanto, vamos a necesitar de un método porque nos va a ser de utilidad para poder ir guardando ese identificador autoincrementable. Y para ello hemos creado aquí el paquete de util y hemos creado una clase útil, una clase de utilidad. Bueno, esta clase de utilidad le he puesto un constructor privado. El constructor privado lo que hace es anular prácticamente el constructor al no ser público. Y esto se hace en clases que no se van a instanciar. Es decir, clases que solamente vamos a definir comportamientos estáticos. Cuando no queremos crear instancias de una clase porque solo va a tener comportamientos estáticos que nos van a hacer funciones de utilidad, entonces declaramos el constructor privado, el constructor default lo ponemos privado y de esa forma hacemos que no se pueda utilizar el constructor y por lo tanto no se puede instanciar aquí un objeto de esta clase. Es decir, ninguna otra clase va a poder instanciar un objeto de la clase útil. No se va a poder crear instancias de la clase útil, solo se van a poder utilizar sus comportamientos estáticos. No se va a poder instanciar ningún objeto de la clase útil. Eso es una utilidad de poner el constructor, en este caso privado, y generalmente cuando tenemos estas clases de utilidad que no vamos a necesitar crear una instancia, el constructor lo podemos poner privado.
Bien, entonces aquí hemos hecho un comportamiento que se llama NextID. ¿Qué es lo que va a hacer este comportamiento? Este comportamiento lo que va a hacer es leer un archivo y va a entregarnos cuál sería el siguiente identificador que debemos utilizar. Es decir, si yo, por ejemplo, en el archivo estudiante ya he guardado un estudiante con el identificador 1, este método lo que va a hacer es leer el archivo y decirme que el próximo identificador que debo utilizar es el 2. Si ya en el archivo tengo guardado al estudiante con el identificador 1 con el identificador 2, este comportamiento lo que va a hacer es leer el archivo y decirme que el siguiente identificador que debo utilizar es el número 3, porque ya está guardado el identificador 1 y el identificador 2. Entonces, veamos un poco este comportamiento, qué es lo que hace. Definimos una variable primitiva entero, en 0. Abrimos ese archivo que hemos recibido aquí, el nombre del archivo, lo abrimos y procedemos a leerlo línea a línea. Mientras tenga una siguiente línea este archivo, ¿verdad? Capturamos la primera línea, hacemos split por el pipe, en este caso el separador que voy a utilizar en todos los archivos es el pipe, y entonces lo que hacemos es simplemente actualizar ese ID con el primer dato de ese archivo, o sea, en este caso con el token de 0. En el primer dato debería tener yo siempre los identificadores, entonces por lo tanto en cada línea voy a leer siempre el primer campo que esté separado por pipe. De tal manera que este while lo que va a hacer es leer toda la línea del archivo e ir actualizando ese identificador. Si el archivo tiene 2 estudiantes, entonces él va a leer el primer estudiante y va a actualizar el identificador con el número 1, va a leer el siguiente estudiante y va a actualizar el identificador con el número 2. Es decir, va a ir actualizando el identificador con cada línea que lea. Finalmente, una vez que termina de leer, va a entregar el último identificador que está en el archivo más 1. Por eso me va a entregar cuál sería el siguiente ID que debería utilizar en ese archivo. Eso es lo que hace básicamente este comportamiento. Ahora, algo muy importante. Cuando el archivo no existe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque cuando el archivo no existe, este try lo que va a hacer es tratar de abrir el archivo, pero si el archivo no existe, no se va a ejecutar ninguna de estas líneas. Nos va a derivar al catch. Esa es precisamente la funcionalidad del try catch. Va a intentar abrir el archivo. Si no puede abrir el archivo porque no existe, nos va a derivar al catch. Y como no tenemos nada en el catch, simplemente pasará al return. Y en el return, como tenemos al ID inicializado en 0, 0 más 1, 1. Entonces quiere decir que cuando el archivo no existe, él nos va a entregar este comportamiento, el identificador número 1. ¿Ya? Y en el caso de que el archivo sí exista, va a tratar de leer los campos y el primer campo siempre lo va a ir actualizando el primer campo de cada línea y nos va a entregar ese identificador más 1. Esto va a ser muy útil para, en este caso, ir agregando nuevos registros con el identificador siguiente que tocaría. Entonces, recordar, el try hace eso. Trata de abrir el archivo. Si el archivo no existe, nos va a derivar al catch. No se va a ejecutar este while, sino que nos va a derivar al catch. Como no hay nada dentro del bloque catch, entonces pasará al return. Entonces, cuando el archivo no existe, nos va a entregar 0 más 1, que es 1. Porque ID aquí la hemos inicializado en 0, hemos puesto un valor de 0 a propósito para tener esta funcionalidad de que cuando el archivo no exista, nos devuelva 1. Y si el archivo sí existe, pues va a leer los campos e ir actualizando el ID con cada línea. Bien, entonces, esto, por ejemplo, es un comportamiento que no amerita ponerlo en las clases porque probablemente lo utilice en todas las clases, entonces es mejor sacarlo de esas clases y ponerlo en una clase de utilidad y utilizarlo más bien en las otras clases. Entonces, este sería un claro ejemplo de un comportamiento de la clase util. Bien, aquí en la clase util también se pueden crear otros comportamientos, como por ejemplo algunos que devuelvan el menú de opciones, que permitan crear un menú de opciones. La idea siempre es que el main no tenga bastante código, sino que se ayude de otras clases para poder, en este caso, ir simplificando las líneas de código que tiene el comportamiento main. ¿Ya? Entonces aquí esta clase útil podríamos poner otros comportamientos estáticos que nos vayan ayudando a presentar información en nuestro main. Esa también podría ser otra utilidad de esta clase útil. Bien, entonces
Veamos, revisemos las tres clases que vimos. Tenemos la clase estudiante. Aquí están los atributos tal cual como estaban en nuestro diagrama de clases. Tenemos el ID, tenemos la matrícula, los nombres, los apellidos y la lista de registros. Aquí está el constructor. Del constructor lo hemos definido que reciba los datos que van a estar en el archivo. El ID, la matrícula, los nombres y los apellidos. Esos datos son los únicos que van a estar en los archivos. Inicializamos la lista como una lista vacía, es decir, cada estudiante va a tener su lista de registros vacía. Hacemos esto porque en caso de que no inicialicemos la lista, lo que vamos a tener es null en ese campo. Entonces es preferible que más bien tengamos la lista vacía y que luego la vayamos a llenar con los registros de ese estudiante. Bien, en esta clase tenemos los getters y los setters y ahora vamos a revisar un comportamiento que le vamos a llamar next estudiante, que es también muy similar a leer teclado, pero con una diferencia. Este next estudiante que he creado aquí, lo que va a hacer es leer la información de un estudiante por teclado y la va a guardar en un archivo. Es decir, no va a retornarnos el objeto estudiante a partir de la información que capture por teclado, sino que lo que va a hacer es guardar esa información en un archivo. Bueno, entonces revisemos lo que hace este next estudiante. Ya son, en este caso, comportamientos que ya hemos visto. Vamos a pedir la matrícula del estudiante, los nombres y los apellidos. Aquí mucha atención, no pedimos el ID. El ID no lo vamos a pedir por teclado, no lo vamos a pedir en este caso al usuario que ingrese esos datos, a quien va a registrar un estudiante. El ID se debe autogenerar. ¿Cómo se va a autogenerar? A partir de la lectura del archivo para ver qué ID tocaría a este nuevo estudiante. Entonces justamente ahí vamos a utilizar el comportamiento que presenté previamente, que es el nextID de la clase util, que lo que va a hacer es abrir ese archivo que aquí ha recibido y decirnos cuál es el ID que deberíamos utilizar. La primera vez que el archivo no existe, nos va a devolver el ID 1, ¿verdad? Y si el archivo ya existe, pues va a leer el archivo y nos va a decir cuál es el siguiente ID que deberíamos utilizar. Entonces, este comportamiento de aquí, vamos a recibir por teclado solamente la matrícula, los nombres, los apellidos y vamos a invocar a nextID para que nos diga cuál es el siguiente ID a utilizar y con eso instanciamos un objeto estudiante, ¿no? Aquí está enviando los datos, el ID que hemos leído del archivo, si es que ya existe, y si no existe nos devuelve 1. La matrícula de nombres y apellidos capturados por teclado, procedemos a crear una instancia de estudiante y llamamos al comportamiento grabar archivo. Este comportamiento grabar archivo ya lo expliqué en un video previamente de cómo guardar información en un archivo, pero igual lo podemos revisar. Lo que hacemos es abrir el PrintWriter, lo abrimos al archivo en modo append para que cada vez que lo invoquemos se agregue una nueva línea y guardamos la información de esta instancia, ¿no? Es un comportamiento de instancia, ¿no? SaveFile es un comportamiento de instancia y por lo tanto es invocado por una instancia. Bien, entonces probemos estos comportamientos. Este comportamiento como tal también los hemos puesto aplicado a la materia. Revisemos la materia. Entonces en la materia, aquí tenemos los datos que hemos puesto en la materia. Lo que va a estar en el archivo nada más es el ID, el código, el nombre de la materia. La materia tiene una lista de registros. El constructor solo va a recibir los datos que están en el archivo, así lo he definido yo, que reciba el identificador, el código y el nombre, y hay que inicializar la lista vacía, porque si no, el registro sería null. Getters y setters, y acá tenemos nuestro comportamiento next materia, que lo que va a hacer es ahora pedir código de materia, pedir el nombre de la materia. No vamos a pedir el ID por teclado, recuerden que el ID se va a autogenerar a partir de qué ID le toca, conforme a cómo lo vayamos guardando en el archivo. Entonces aquí aprovechamos y tenemos nuestro nextID de la clase util, ¿no? Entonces lo que va a hacer aquí es leer el archivo que nosotros le pasemos y nos va a decir cuál es el siguiente ID que deberíamos utilizar. Con eso instanciamos un objeto materia y procedemos a guardar la información en el archivo. O sea, esta instancia guarda su información en el archivo. Entonces, estos next
que hemos creado de aquí no devuelven una materia o no devuelven un estudiante, lo que hacen es guardar esa información ya en un archivo, por eso son void, y no devuelven en este caso una instancia. Pero igual, sí, dentro de su implementación tenemos que crear la instancia para poder llamar a SaveFile, ya que SaveFile es un comportamiento de instancia que nos permite guardar esa información en un archivo en modo append. Bien, entonces veamos ahora, probemos estos comportamientos aquí en el main. El escáner se inicializa una sola vez. Como voy a utilizar lectura de strings, ponemos el delimiter /n. Y aquí he creado dos for, uno para capturar 4 estudiantes, y acá hemos creado un for para capturar 2 materias, ¿no? Entonces aquí está lo que recibían next estudiante y next materia. Recibían un objeto escáner, el objeto escáner ya está inicializado para, en este caso, recibir información de teclado, y en este caso, en el comportamiento de next estudiantes, le vamos a enviar el archivo que queremos, que en este caso guardar la información, que es el archivo estudiantes.txt. Y en materias le he enviado materias.txt. Esos archivos en mi proyecto no existen. No existen esos archivos, ¿no? Entonces, la primera vez, el util nextID lo que va a hacer es devolverme 1, ¿ya? Pero ya la segunda vez, sí ya me va a devolver cuál es el siguiente ID que debería utilizar, que en este caso sería el 2. Y luego me va a decir cuál es el siguiente ID que voy a utilizar, el 3, así sucesivamente. Entonces vamos a ejecutar este comportamiento y vamos a ingresar 4 estudiantes en nuestro archivo. Vamos a ejecutar nuestro main. Muy bien, entonces aquí vamos con el primer estudiante. Vamos a ponerle 2020, 1010. Voy a ponerme yo como estudiante. Y aquí nos pide el siguiente estudiante. Vamos a ponerle 2020, 2020. Vamos a ponerle Laura Suárez. Vamos con el tercer estudiante. Le vamos a poner 2020, 3030. Vamos a ponerle Roberto Andrade. Y vamos a guardar el estudiante 2020, 4040. Ya le vamos a poner María Castro. Muy bien, entonces como pueden ver ahí ha terminado el for de aquí, el for que invocaba 4 veces a este método nextEstudiante. Entonces ya con esto el archivo, aquí lo vemos, el archivo estudiante.txt, ya fue guardando la información. Aquí está lo que hemos ingresado, número de matrícula, nombres, apellidos, número de matrícula, nombres, apellidos. Y el primer campo lo que pueden ver es el identificador. Miren que el identificador, como vuelvo y les repito, el util nextID lo que hacía era, abre ese archivo, si no lo puede abrir, entonces nos va a retornar 1, para poder guardar en el archivo el primer estudiante con el identificador 1. Si el archivo ya existe, entonces util lo que va a hacer es leer el archivo, sacar el primer campo, ¿verdad? Y ese campo en este caso es el 1. Entonces nos entregaría 1 más 1, 2. Ese es el siguiente ID que debería utilizar. Cuando ya hay 2 registros, entonces util nextID lo que va a hacer es leer esas 2 líneas, pero ir actualizando la variable ID con cada línea. Y entonces el último identificador que va a quedar es el número 2, entonces nos entrega 2 más 1, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto nos va a permitir ir guardando siempre en un registro ya con un identificador. Miren que por teclado yo no he recibido el identificador, sino que lo que he hecho es leer el archivo para saber cuál es el siguiente identificador con el cual debo guardar ese nuevo estudiante. Bien, lo mismo va a ocurrir acá en la materia. Vamos a pedir el código de la materia, el nombre de la materia, ¿sí? Y en este caso, pues, la primera vez que no existe el archivo materias, nos vemos acá, no existe el archivo materia. Entonces, util nextID, lo que va a hacer es que, como no existe el archivo, el try no puede abrir el archivo, nos deriva al catch, no hay nada en el catch, y va a terminar retornando 0 más 1. Entonces nos va a retornar 1.
la primera vez. Entonces veamos acá con la materia. Vamos a ingresar un código materia, CSPG 1001. Vamos a poner fundamentos de programación. ¿Ya? Entonces, ahí con haber ingresado a la primera materia, sí podemos ver que el archivo se crea, ¿verdad? Ahí está la materia con el ID 1, el código que he ingresado y el nombre de la materia. Entonces, ahorita que vamos a ingresar la siguiente materia, que vamos a volver a llamar a este método nextMateria, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo acá el for. Va a volver a llamar a nextMateria. Entonces, en este caso, util nextID lo que va a hacer es leer el archivo, nos va a decir que el último ID es 1, pero nos entrega siempre el último ID más 1. Es decir, ahorita el último ID es 1, más 1 son 2. Entonces, por eso la siguiente materia se va a guardar con el ID número 2. Entonces, vamos a ingresar CSPG 1002. Pongámosle programación orientada a objetos. Bien, entonces como pueden ver, ahí se guarda en el archivo de materias la siguiente materia a partir de este comportamiento nextMateria, que lo estamos invocando acá en un for. Muy bien, entonces esta sería la forma de poder ir guardando en nuestro archivo información con un identificador que se autoincrementa, es decir, con ese identificador que lo vamos a leer del archivo cuál sería el último y para tener tanto cuál es el último identificador que tenemos en el archivo y poder guardar un siguiente registro con el siguiente identificador. Bien, entonces ahora vamos a ver en nuestro modelo, podemos apreciar que un estudiante tiene la capacidad de registrarse en una materia. Eso es lo que nos dice este comportamiento. Un estudiante es capaz de registrarse en una materia. Por ahora lo que hemos hecho es registrar simplemente información de estudiantes, registrar información de materias en los archivos, pero no hemos hecho registros. Entonces, para los registros, miren que ese comportamiento está acá en el estudiante, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar ese comportamiento de registrar, que debería ser un comportamiento de instancia del estudiante. ¿Verdad? Vamos a buscarlo acá. Aquí está. Registrar. Entonces, aquí está un comportamiento de instancia. Un estudiante es capaz de registrarse en una materia. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí en este comportamiento definido es que además de recibir la materia en la que se registra el estudiante, vamos a recibir el nombre del archivo donde se va a guardar ese registro, ¿verdad? En este caso vamos a guardar ese registro en el archivo registros.txt. En el archivo estudiantes están guardados los estudiantes, en el archivo materias están guardadas las materias. Entonces aquí vamos a recibir el archivo donde se va a guardar los registros y vamos a recibir la materia en la cual se va a registrar este estudiante. Muy bien, entonces de igual manera vamos a llamar a nextID para que nos diga cuál sería el ID que debemos utilizar para el registro. No para el estudiante, no para la materia, porque ya esa información ya está guardada. Lo que vamos a hacer ahorita es registrar un estudiante en una materia. La inscripción de un estudiante en una materia. Entonces lo que vamos a ver aquí es el ID para ese archivo de registros. Muy bien. Entonces aquí lo que he utilizado es la clase SimpleDateFormat para poder en este caso darle formato a una fecha. Este simplemente es un objeto que va a darle formato a un objeto de tipo DataDate. Entonces este SimpleDateFormat uno le establece el formato de la fecha en la que quiere. Yo le he puesto este formato, día, mes, año separado con guión. Y eso lo podemos utilizar con un comportamiento que se llama format dentro del SimpleDateFormat, dentro de la instancia de SimpleDateFormat, donde le enviamos un objeto date, un objeto de tipo fecha. A lo que hacemos un new date, estamos instanciando un objeto de tipo fecha que se va a instanciar con la fecha actual, ¿ya? Entonces, ese comportamiento de format me devuelve un string con el formato de fecha de día, mes y año que le he establecido.
Bien, entonces con eso procedemos a crear una instancia de registro porque ya tengo los datos para poder crear una instancia de registro. Revisemos el constructor de registro. De igual manera, esto viene de parte del modelo, del diagrama de clases que hemos diseñado. Y el registro lo que tiene es su propio ID, el ID de la materia, el ID del estudiante, que es lo que está relacionando, y la fecha. ¿Ya? Recordar que estos objetos estudiante y materia los vamos a llenar posteriormente. Entonces, por lo tanto, en el constructor no lo hemos inicializado, no los recibimos tampoco, y por lo tanto, entonces estos van a tener valores de null. ¿Sí? Son objetos que van a tener null. Por cada instancia de registro, el objeto estudiante y el objeto materia van a ser null. Bien, entonces regresemos a la clase estudiante. En el comportamiento registrar, entonces le hemos enviado al registro el ID que le tocaría en el archivo de registro. Eso lo hemos obtenido a partir del comportamiento nextID de la clase util, que nos va a decir en el archivo de registro qué ID debemos utilizar. Le enviamos el ID de la materia. Aquí está, porque la materia la recibimos como argumento en la que se quiere registrar el estudiante. Entonces, de esa materia, lo único que vamos a registrar en este, o mejor dicho, vamos a registrar en el archivo de registro, pero ahorita vamos recién a crear el objeto registro. Entonces, para crear ese objeto registro, solo vamos a necesitar el ID de la materia, nada más. Así nos lo pide el constructor. Y necesitamos el ID del estudiante. Como este es un comportamiento de instancia de la clase estudiante, entonces el dis.id sería en este caso el identificador del estudiante que se está queriendo registrar en esta materia. Y la fecha que ya les he explicado, que es la fecha que hemos obtenido con este formato, con eso hemos construido ya el objeto registro. Entonces en el objeto registro llamamos a su save file. Si vemos el save file del objeto registro, pues es similar a todos los save files que hemos hecho de las clases. Simplemente va a guardar los atributos de ese objeto registro, su ID de materia, su ID de estudiante y la fecha, ¿no? ¿Verdad? Entonces recuerden que el registro lo que va a hacer es precisamente registrar a un estudiante en una materia. Entonces, veamos este comportamiento, cómo lo utilizaríamos. Vámonos al main. He creado en este caso un main en el cual vamos a leer la información de las materias que están en el archivo de materias y vamos a leer la información de los estudiantes que están en el archivo de estudiantes. Entonces, este método readFile, este comportamiento readFile, ya lo he explicado en el video anterior de leer archivos, sin embargo lo volvemos a repasar aquí. Este comportamiento de readFile lo que hacemos es simplemente leer el archivo línea a línea, procedemos a construir objetos estudiantes, lo guardamos en esa lista de estudiantes y retornamos la lista. De igual manera, en materias también tenemos un readFile, que lo que hace es leer el archivo línea a línea que yo le especifique, ¿verdad? Y en este caso proceder a crear por cada línea un objeto de tipo materia, guardarlo en esta lista de materias y retornarme esa lista de materias. Eso es lo que hace en el comportamiento readFile, ¿no? Entonces acá en el main, yo lo que hemos hecho, ya tenemos las dos listas. Esta lista tiene las materias que están en el archivo de materias. Si vamos y revisamos el archivo de materias, tenemos estas dos materias, fundamentos de programación, programación orientada a objetos. Cada línea del archivo es una instancia, es un objeto materia que está en esa lista de materias. Y en este caso, en el archivo de estudiantes, tenemos 4 estudiantes. Cada línea de este archivo es una instancia de estudiante que va a estar en esa lista de estudiantes. Entonces, eso es lo que hace el comportamiento readFile. Lee el archivo línea a línea y procede a crear instancias por cada línea y esas instancias son almacenadas en una lista y nos lo devuelve esa lista. Eso es lo que hace el comportamiento readFile. Entonces ya tenemos la lista de materias, lee el archivo, la lista de estudiantes, lee el archivo. Entonces aquí como ejemplo voy a buscar en esa lista de estudiantes un estudiante por matrícula. Entonces he creado un comportamiento search by matrícula. Revisémoslo. Entonces en estudiante, aquí está search by matrícula, es un comportamiento estático que lo único que hace es buscar en esa lista de estudiantes por matrícula. Busca el estudiante que tenga esa matrícula. Recordemos que la matrícula es string, se compara con equals y nos devuelve esa instancia que tiene ese número de matrícula en esa lista. Muy bien.
Y de igual manera en materia, tenemos un search by código. Dada la lista de materias y dado un código, me dice aquella materia que está dentro de esa lista que tenga ese código que yo le he proporcionado. ¿Ya? Entonces el código también es un string comparado con equals. Bien, entonces aquí nada más es como un ejemplo, ¿no? Entonces en la lista de estudiantes procedo a buscar el estudiante que tenga esta matrícula, el 2020-2020, y eso obviamente me va a dar un objeto estudiante, ¿no? Entonces a este estudiante, solo como ejemplo, a este estudiante, que es el estudiante que tiene la matrícula 2020-2020, lo vamos a registrar en dos materias. Entonces, para ello, vamos a buscar la materia en la cual se quiere registrar. Entonces, he llamado a Search by Código. Vamos a buscar la materia que tenga el código CCPG 1001, CCPG 1002. Estos search que yo he puesto aquí, pues son los search que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Dependiendo del contexto del problema, yo podría hacer un search por nombres para el estudiante, un search por apellidos. De igual manera, en la materia podría ser un search por nombres. Entonces, ya esto depende de lo que yo necesite en este problema. En este caso, como ejemplo, he puesto estos dos search para buscar los estudiantes por matrícula y para buscar las materias por código. Entonces, muy bien, esto me va a devolver dos objetos materia y entonces aquí está el comportamiento registrar invocado por un estudiante, un objeto estudiante. Recuerden que es un comportamiento de instancia. Entonces aquí estoy diciendo el estudiante que tiene el número de matrícula 2020-20 se va a registrar en la materia 1, que es la materia con el código 1001, y se va a registrar en la materia 2, que es la materia con el código 1002. Esa información se va a guardar en el archivo registros.txt. Entonces, por eso era que le enviaba el segundo argumento, porque necesito decirle en qué archivo se va a guardar esos registros. Recuerden que no existe el archivo registros, se va a crear la primera vez y el registro que voy a hacer se va a crear con el código 1 y el segundo registro se va a crear con el código número 2. Entonces, veámoslo aquí, si quieren lo hacemos con un debug. Entonces, hasta que nos quedemos aquí el debug, vamos a ver aquí las variables. El debug nos va a detener. Ok, entonces revisemos las variables. El estudiante 1, aquí está, es el estudiante con el matrícula 20-20-20, es Laura Suárez, ¿verdad? Y en este caso la materia M1 es la materia con el código CCPG 1001, que es Fundamentos de Programación, y la materia 2 es la materia con el código CCPG 1002, Programación Orientada a Objetos. Bien, entonces veamos cómo el estudiante se registra en la primera materia. Entramos aquí a la función para ver qué es lo que ocurre. Entonces miren, como el archivo no existe, NextID me va a devolver 1. Entonces miren, ahí está el ID 1. Él me devuelve ese es el ID que debo utilizar. Aquí en este caso se crean estos objetos de formato de fecha. ¿Ya? Y entonces ya tengo la fecha del día de hoy, 27 de junio. Y procedo a crear la instancia de registro. Entonces, el ID del registro va a ser el ID que me dio NextID. ¿Cuál es el que debería utilizar? ¿No, verdad? ¿Cuál le tocaría si voy a hacer un nuevo registro? Que va a ser el ID 1. El ID de la materia, veamos la materia. La materia que hemos recibido es programación orientada a objetos y esa tiene el ID número 1. ¿Sí? Y el estudiante que se está registrando, que es el DIS, ¿verdad? Es el estudiante con matrícula 2020 de Laura Suárez, él tiene el ID número 2. Entonces aquí vamos a crear la relación entre el estudiante que tiene la materia, el estudiante que tiene el ID número 2 y la materia que tiene el ID número 1. Esa es la asociación que vamos a crear, ¿no? El estudiante que tiene el ID número 2 con la materia que tiene el ID número 1. Eso es lo que vamos a guardar como información en el archivo de registros adicional de la fecha. Entonces creamos esa instancia, ¿verdad? Y llamamos a SaveFile. SaveFile lo único que hace es guardar los datos de esa instancia en el archivo que le especifiquemos, en este caso el mismo archivo que hemos recibido acá, que es registros.txt. Entonces con eso, ¿verdad? Terminamos esta primera llamada de la función. Si nos vamos a los archivos, podemos ver que se ha creado el archivo de registros y aquí está. Este es el ID del registro, el que le toca, el ID 1. Este es el ID de la materia número 1.
y el estudiante que se registraba en esa materia, el estudiante con el ID 2, que era Laura Suárez, se está registrando en la materia de Fundamentos de Programación. Entonces veamos el segundo registro que hace Laura Suárez. Entonces entramos aquí a la función. El siguiente ID que nos va a dar, y aquí Next ID es 2, porque ya hay en este caso en el archivo uno que ya tiene el ID 1, entonces el siguiente ID a utilizar es el 2. Muy bien, entonces damos formato a la fecha y procedemos a crear la instancia de registro. Entonces, ahora, el estudiante sigue siendo Laura Suárez, que tiene el ID número 2, ¿verdad? Ese es el DIS. Y se va a registrar en la materia ahora de programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos tiene como ID número 2. Entonces ahora se va a crear una relación entre el estudiante que tiene el ID 2 con la materia que tiene el ID 2. Y esa información es la que vamos a guardar en el archivo de registro. Guardamos esa información. Y entonces podemos apreciar ahora que en el archivo de registros, este es el archivo de registros, ¿verdad? Se ha creado una nueva línea. Este es el ID del registro. Este es el ID de la materia número 2, y este es el ID del estudiante que se registraba esa materia, el ID número 2. Entonces quiere decir que por ahora tenemos a Laura Suárez registrada en 2 materias. Entonces esa sería la forma en cómo en este caso estamos modelando ese comportamiento, esa acción de que un estudiante se puede registrar en una materia. Es un comportamiento de parte del estudiante. Muy bien, entonces esto que hemos presentado hasta ahora tiene que ver todo con registro, ¿verdad? O sea, con registrar información en archivos y registrar información que hace relación, como en este caso el registro, los objetos registro. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacer en este caso búsquedas, ya que ya tenemos información en nuestros archivos. Vamos a hacer ahora búsquedas, pero para hacer búsquedas vamos ya a borrar esto. Y ahora, si se dan cuenta, tenemos 3 archivos con los cuales estamos trabajando. Tenemos el archivo de estudiantes, tenemos el archivo de materias, y ahora vamos a trabajar con el archivo de registros, porque ya tenemos información, ya tenemos ahí estudiantes que están registrados. Entonces también hemos creado un RIG-file dentro del registro, que lo único que va a hacer, aquí está RIG-file, lo único que va a hacer es leer el archivo de registro, y por cada línea del archivo de registro va a crear una instancia de registro, y esa instancia de registro pues la va a agregar a esta lista de registros y nos devuelve esa lista de objetos registro. Muy bien, entonces ahora aquí lo que vamos a utilizar es precisamente un comportamiento de vincular. El comportamiento de vincular va a estar siempre, ponerlo por favor en la clase intermedia que hace la relación entre 2 clases. Porque esa clase intermedia pues va a tener acceso a la clase estudiante, ya que tiene un objeto estudiante, y va a tener acceso a la clase materia, ya que tiene un objeto materia, ¿verdad? No la podemos poner en estudiante porque estudiante solamente lo que tiene es una lista de registros. Aquí el estudiante no tiene un objeto materia. Entonces, este comportamiento de vincular, siempre ponerla en la clase intermedia. ¿Qué es lo que va a hacer vincular? Aquí le he llamado link. Vincular lo que va a hacer es recibir esas 3 listas de información que yo tengo, la información de los estudiantes, la información de las materias y la información de los registros. Y va a vincular la información. ¿Qué significa vincular la información? Primero, a los estudiantes, a cada estudiante, llenarle su lista de registros. Porque sabemos que los estudiantes ahorita sus listas de registros están vacías. Por cada estudiante que yo cree, su lista de registros está vacía, ¿verdad? Y a cada materia también su lista de registros está vacía. Y además, las referencias de cada registro, las referencias al objeto estudiante y la referencia al objeto materia están en null por cada registro. Porque solo tenemos la data, pero no hemos llenado las listas ni hemos llenado esa referencia. Entonces, vincular se va a encargar de hacer eso. Se va a encargar de llenar la lista de registros de cada estudiante, la lista de registros de cada materia
y se va a encargar de referenciar a cada registro a qué estudiante le pertenece y a qué materia le pertenece. Esta vincular la vamos a utilizar solamente una vez cuando queremos cargar toda la información y vincularla. Ya una vez que la utilizamos, este comportamiento estático, ya podemos hacer todas las búsquedas que nosotros querramos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, vamos primero a poner en el main lo que quiero hacer y luego paso a explicar lo que hace este link. Entonces aquí vamos a cargar la información de los tres archivos en las tres listas, la lista de materias, la lista de estudiantes, la lista de registros. Vamos a proceder a llamar a esa función de vincular. Aquí está, vamos a llamar a vincular. Y de donde vincular va a recibir las tres listas. La lista de estudiantes, la lista de registros y la lista de materias. ¿Ok? Luego de que vincular vincule ya la información, llene la lista de registros en la lista de estudiantes, la lista de registros en la lista de materias, y a cada registro referenciar a qué estudiante le pertenece y a qué materia le pertenece, ya al objeto como tal. Entonces voy a poner aquí un pequeño ejemplo, donde por ejemplo voy a buscar en la lista de estudiantes al estudiante que era Laura Suárez, que tiene el número de matrícula 2020-2020. Entonces, cuando ya la información está vinculada, este estudiante ya tiene su lista de registros llena. Entonces, lo que voy a hacer es consultar su lista de registros, recorriéndola con un for, recorriendo todos los registros que tiene. Recordemos que tiene dos registros, se registró en fundamentos de programación y se registró en programación orientada a objetos. Entonces, voy a recorrer su lista de registros y de cada registro voy a obtener su materia, ¿sí? Para presentarla por pantalla y saber en qué materias está registrada Laura Suárez. Esta consulta la puedo hacer después de haber hecho la vinculación, porque la vinculación va a llenar esa lista de registros, ¿sí? Si no hago esta vinculación, si no la llegase a hacer, ¿verdad? Lo que tendría ahí el estudiante Laura Suárez es su lista de registros vacías. Y entonces, pues, no podría saber en qué materias está registrada Laura Suárez. Entonces, esto sería para una consulta, por ejemplo. Bien, entonces veamos qué es lo que hace esta link solamente a partir de la información cargada en listas. Vamos a ponerlo aquí con un debug. Entonces, recordar, lo podemos ver aquí en variables. Tenemos las tres listas. La lista de materias, que tiene 2 materias, la lista de estudiantes, que tiene 4 estudiantes, la lista de registros, donde hay 2 registros. Recordemos que en la lista de estudiantes, aquí están los 4 estudiantes, ¿verdad? Aquí tenemos a Laura Suárez, pero Laura Suárez, su lista de registros está vacía. Miren, nótese que dice la lista de registros de Laura Suárez de tamaño 0. No tenemos nada. O sea, los estudiantes, su lista de registros están vacías, ¿verdad? Además, en los registros, en la lista de registros, cada registro sí tiene la información, pero los datos, por decir el ID de materia, el ID del estudiante, pero el objeto estudiante es nulo y el objeto materia es nulo. Entonces lo que vamos a hacer es justamente ahorita es llenar esa información, llenar las listas de registros y también darle la dirección de memoria que le corresponde a ese objeto estudiante y la dirección de memoria que le corresponde a ese objeto materia en cada registro. Entonces vamos a ver qué es lo que hace vincular. Vamos a ingresar a vincular. Entonces vincular, aquí la recomendación cuando queremos hacer una vincular es recorrer la lista de la clase intermedia. En este caso, la lista de la clase registro, ¿sí? Porque ella es la que tiene el ID que está relacionando al estudiante y con el ID de la materia. Entonces el registro es el que tiene el ID del estudiante y el ID de la materia. Entonces recorremos los objetos de la clase intermedia, que es en este caso registro. Recuerden que hay 2 registros, el registro de Laura Suárez en fundamentos, el registro de Laura Suárez en programación orientada a objetos. Entonces procedemos a recorrer el primer registro. Veamos aquí tenemos en nuestro variables. Entonces el primer registro aquí está. Es el que relaciona el ID de la materia 1, que es fundamentos de programación, con el ID del estudiante 2, que es Laura Suárez.
Ya, miren que sus objetos estudiante y materia son nulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como solo tenemos los ID, tenemos el ID de la materia y el ID de estudiante, creamos un comportamiento estático que se llama búsqueda por ID. Así como habíamos creado en el estudiante de búsqueda por matrícula, hemos creado también un búsqueda por ID. Entonces, ¿qué es lo que hace búsqueda por ID? Veámoslo acá. Lo único que hace es buscar en la lista de estudiantes por el criterio del ID. Nos dice cuál es el estudiante que tiene ese ID. Aquí la comparación la hacemos con igual a igual porque el ID es primitivo, es entero primitivo. Bien, entonces regresamos al registro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar en la lista de estudiantes que me devuelva el objeto estudiante que tiene en este caso el ID 2, porque ahorita estamos revisando este registro y este registro hace referencia al estudiante con el ID 2. Entonces lo que decimos aquí es, busca en la lista de estudiantes, ¿verdad?, aquel estudiante que tenga este ID, r.getID estudiante. r.getID estudiante me va a devolver 2, pues no, es en este caso el getter de este registro. Podría haber hecho también r.id estudiante, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, el ID del estudiante ahorita que está en este registro es el ID 2. Mandamos a buscar ese estudiante que tenga ese ID en la lista de estudiantes. Entonces, me va a devolver el objeto estudiante que tiene ese ID. Aquí está el objeto estudiante, que es Laura Suárez. ¿Ya? Laura Suárez. Muy bien. Hacemos lo mismo con la materia. En la materia, mandamos a buscar en la lista de materias aquella materia que tenga el ID de materia 1. ¿Ya? Entonces mandamos a buscar aquella materia que tenga el ID 1, que en este caso va a ser fundamentos de programación. Vemos la materia acá. Ahí está, fundamentos de programación. Entonces ya tenemos la dirección de memoria del estudiante Laura Suárez. Ya tenemos la dirección de memoria de la materia fundamentos de programación. Muy bien, entonces como ya tenemos el estudiante, lo que hacemos es, de este estudiante, Laura Suárez, aquí está el estudiante E, Laura Suárez, dame la lista de registros de Laura Suárez, porque ahorita está vacía la lista de registros de Laura Suárez. Entonces decimos, dame la lista de registros de Laura Suárez, e.getRegistros, y añade justamente este objeto registro que ahorita estamos explorando. ¿Por qué? Porque este objeto registro le pertenece a Laura Suárez, es el registro de Laura Suárez en fundamentos de programación. Entonces, agregamos ese objeto registro a la lista de registros de Laura Suárez. Entonces, miren ahora la lista de registros de Laura Suárez ahora tiene un elemento. Tiene este registro de aquí, el registro que vinculaba, ¿verdad?, a Laura Suárez con la materia de fundamentos de programación. Recuerden que lo que estamos explorando en el for es la lista de registros. Entonces, cada objeto de esa lista es de tipo registro. Entonces, agregamos este registro a la lista de registros de Laura Suárez. Y también agregamos este registro a la lista de registros de la materia fundamentos de programación, porque es el registro de Laura Suárez en la materia de fundamentos de programación. Entonces, ahora la materia de fundamentos de programación, su lista de registros, ya tiene ahora el registro de Laura Suárez en fundamentos de programación. Aquí está, miren. ¿Ya? Y ahora, lo que hacemos es que recuerden que este objeto registro, ¿verdad?, la referencia al objeto estudiante es nula, la referencia al objeto materia es nula. Muy bien, pero yo ya tengo la dirección de memoria del estudiante que corresponde, que es la 564, y ya tengo la dirección de memoria de la materia de fundamentos de programación, que es la 714. Entonces ya se la puedo configurar al registro. Ya simplemente puedo decir, mira, objeto registro, tú apunta al estudiante con la dirección de memoria 564 y tu objeto registro apunta a la materia con la dirección de memoria 714. Entonces, de esa manera, ese registro ya va a tener referencia a qué dirección de memoria estudiante debe pertenecer y a qué dirección de memoria de materia debe pertenecer. Ya no va a ser null y null.
ya va a apuntar a un objeto con memoria. Muy bien, entonces recién hemos explorado el primer registro. Vamos al segundo registro. Entonces el segundo registro es de Laura Suárez. Aquí está la R. El segundo objeto registro que exploramos en la lista es Laura Suárez, ¿verdad? Que es el ID estudiante 2, pero va registrándose en la materia 2, que es programación orientada a objetos. Miren que su referencia a estudiante es nula, su referencia a materia es nula. Entonces, lo primero que hacemos es buscamos el estudiante que tenga el ID 2 en la lista de estudiantes, buscamos la materia que tenga el ID 2, que es programación orientada a objetos, y ahora, en la lista de estudiantes, ya hemos encontrado al objeto que tiene el ID 2, y en la lista de materia ya hemos encontrado el objeto que tiene el ID 2. Muy bien, ahora a ese objeto estudiante, aquí está el objeto estudiante que es Laura Suárez, su lista de registros ya tiene uno, pues no, ¿verdad? Recuerden que el registro que revisamos en antes era el de Laura Suárez, registrándose en fundamentos de programación. Ahora estamos revisando el registro de Laura Suárez, registrándose en programación orientada a objetos. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Consultamos la lista de registros de Laura Suárez y le agregamos a esa lista el registro que estamos revisando ahora. Entonces, Laura Suárez ahora en su lista de registros tiene dos registros. El primer registro era de ella, de Laura Suárez, aquí está el ID 2, registrándose en fundamentos de programación con el ID 1. Y miren que antes, como ya hicimos la referencia a los objetos, ya el estudiante no es nulo y la materia no es nulo, sino que apuntan a un espacio de memoria. Bien, entonces ahora también en la materia, que es programación orientada a objetos, aquí sí su lista de registros está vacía, porque recién vamos a agregar el registro de Laura Suárez, solo Laura Suárez es la que por ahora se ha registrado, entonces la agregamos ahí a su lista de registros a programación orientada a objetos y va a ser el registro de Laura Suárez en programación orientada a objetos. De igual manera, a este objeto registro, aquí lo vemos, a este objeto registro, que el estudiante es nulo y que la materia es nulo, le vamos a poner la dirección de memoria del estudiante que le pertenece y de la materia que le pertenece, que serían la dirección de memoria de este objeto E, este es el estudiante, y de esta materia M. Entonces le vamos a poner aquí la dirección de memoria 564 en el estudiante y le vamos a poner la dirección de memoria 895 a la materia. De esa manera ya no va a tener el registro null y null, sino que va a referenciar al espacio de memoria al que está el estudiante y al espacio de memoria donde está esa materia. Muy bien, eso es lo que hace vincular. Entonces, ya no van a haber más registros que revisar, termina vincular porque solo hay dos registros, y entonces regresamos al main. Recuerden que en el main, ya una vez que hemos pasado a vincular lo que se encargó es de llenar las listas de registros y de referenciar a cada registro al espacio de memoria del estudiante y de la materia correspondiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es en la lista de estudiantes, acá en el main, vamos a buscar la matrícula de Laura Suárez para obtener esa instancia. Buscamos la matrícula de Laura Suárez y aquí tenemos a el estudiante E, que es Laura Suárez. Y miren que aquí Laura Suárez, su lista de registros ya está llena, tiene dos registros. Porque ya vincular se encargó de hacer eso. Ya le llenó su lista de registros. Ya podemos saber en qué se ha registrado Laura Suárez, acá en nuestro programa. Entonces aquí ya podemos recorrer tranquilamente la lista de registros de Laura Suárez y como cada registro, miren, aquí al recorrer cada registro, ya en el registro tenemos a qué espacio de memoria de estudiante apunta y a qué espacio de memoria de materia apunta. Entonces ya con eso podríamos simplemente sacar la materia y sacamos los datos de la materia, porque un registro apunta a una materia. Entonces miren, ya simplemente imprimimos la materia, veamos aquí en el output. Entonces aquí están las dos materias en que está registrada Laura Suárez, Fundamentos de Programación y Programación Orientada a Objetos. Aquí como he utilizado el toString que me inserta el NetBeans, obviamente está mostrando toda la información, ¿verdad? Pero podría pues simplemente ajustar el toString para que se presente lo que yo necesito. En este caso le hemos enviado el objeto materia para que se presente y por eso
presentamos esta información. Entonces, recapitulando, la vincular solo hacerla una vez. Cuando leas la información de todos los archivos que están relacionados, la haces una vez y ya de esa manera, pues lo que vincular va a hacer es encargarse de llenar las listas de esos objetos que tienen lista de registros, como son los estudiantes y las materias, y a cada objeto registro referenciar a qué materia le pertenece y a qué estudiante le pertenece. Tener el espacio de memoria de donde está ese estudiante y tener el espacio de memoria donde está esa materia. Eso es lo que hace vincular. Así yo podría hacer aquí más búsquedas. Por ejemplo, si quisiera buscar a aquellos estudiantes que están registrados en programación orientada a objetos, lo que hago es buscar la materia por el código o por los nombres, siempre y cuando yo haga ese comportamiento. Y una vez que tengo el objeto materia, ya puedo recorrer su lista de registros y poder presentar los estudiantes que están registrados en esa materia. ¿Ok? Bueno, espero que este video les sea útil para su proyecto y lo puedan aplicar en el mismo. Muchas gracias.